El archivo de las tormentas, juramentada. Segunda parte. Nuevos principios cantan. Capítulo 51. El círculo se cierra. Esto es todo lo que diremos por el momento. Si deseas más, busca estas aguas en persona y supera las pruebas que hemos creado. Solo así podrás granjearte nuestro respeto. Moash no caía bien a los parmenios de su nuevo trineo. No le importaba. Últimamente tampoco se caía demasiado bien a sí mismo. No esperaba ni necesitaba su admiración. Sabía lo que era ser pisoteado, despreciado. Cuando a alguien lo habían tratado como a ellos, no confiaba en alguien como Moash. No confiaba en alguien como Moash. La reacción natural era que se preguntara qué intentaba obtener de él. A los pocos días de estar remolcando el trineo de los parmenios, el paisaje empezó a cambiar. Los llanos abiertos dejaron paso a colinas cultivadas. La caravana pasó ante enormes y extensos parapetos, crestas de piedra artificiales construidas clavando resistentes barreras de madera en el suelo para recolectar crem durante las tormentas. El crem se endurecía e iba creando poco a poco un montículo de helado expuesto a las tormentas. Al cabo de unos años se añadía madera encima para que el parapeto fuese creciendo a lo alto. Los parapetos tardaban generaciones en alcanzar una altura que sirviera de algo, pero allí, cerca de los centros poblados más antiguos de Aleskar, eran habituales. Parecían olas petrificadas, firmes y rectas por la cara occidental, suaves e inclinadas por la otra. A su sombra había inmensos huertos extendidos en hileras, cultivados de modo que los árboles no pasaran de la altura de un hombre. El extremo occidental de esos huertos era una franja desigual de árboles partidos. Tras la llegada de la tormenta eterna, no quedaría más remedio que erigir barreras también hacia el oeste. Moash esperaba que los fusionados quemaran los huertos, pero no lo hicieron. Durante una pausa para beber, Moash observó a una de ellos, una mujer alta que flotaba 4 metros sobre el suelo con las puntas de los pies hacia abajo. Tenía la cara más angulosa que los parmenios. Parecía una spring por la forma en que levitaba, impresión que se acentuaba por su ropa ondeante. Moash se apoyó contra su trineo y dio un sorbo a su odre. Había una supervisora cerca vigilándolos a él y a los parmenios de su cuadrilla. Era nueva, la sustituta del supervisor al que él había dado un puñetazo. Pasaron unos cuantos fusionados más a caballo, haciendo trotar a los animales con una familiaridad evidente. Esa variedad no vuela, pensó. Pueden rodearse de luz oscura, pero no les permite hacer enlaces. Será otra cosa. Volvió a mirar a los portadores del vacío más cercana, la que flotaba en el aire. Pero estos no caminan casi nunca. Es del mismo tipo que los que me capturaron. Kaladin no podría haberse mantenido en el aire tanto tiempo como ellos. Se le habría terminado la luz tormentosa. Está estudiando esos huertos, pensó Moash. Parece impresionada. La mujer giró en el aire y se fue volando, con su ropa suelta formando una estela tras ella. Aquellos ropajes demasiado largos molestarían a casi todo el mundo, pero en una criatura que estaba volando la mayor parte del tiempo, el efecto era hipnótico. Esto no es como debería ser, dijo Moash. Un parmenio de su cuadrilla gruñó. A mí me lo cuenta su mano. Moash miró de soslayo al hombre que se había sentado a la sombra de su trineo cargado de madera. El parmenio era alto y tenía las manos ásperas y la piel casi toda negra, con franjas rojas. Los otros lo llamaban Zag, un sencillo nombre de ojos oscuros alesi. Moash señaló los portadores del vacío con el mentón. Se suponía que tenían que arrasarlo todo implacables, destruyendo todo a su paso.
Son literalmente encarnaciones de la destrucción. ¿Y qué?, preguntó Zah. ¿Qué es esa de ahí?, dijo Moash, señalando la portadora del vacío que volaba. Está contenta de haber encontrado huertos. Solo han quemado unos pocos pueblos. Parecen tener intención de conservar Revolar y trabajar en ella. Moash negó con la cabeza. Se suponía que esto era un apocalipsis, pero en los apocalipsis no se cultiva. Zah volvió a gruñir. No parecía saber más de todo aquello que Moash, pero ¿por qué debería saberlo? Se había criado en una comunidad rural de Aleskar. Todo lo que sabía de historia y religión lo había oído filtrado por la perspectiva humana. No tendrías que hablar tan a la ligera de los fusionados, humano, dijo Zah levantándose. Son peligrosos. No sabría decirte, replicó Moash mientras pasaban otros dos por encima. La que yo maté cayó bastante fácil, aunque no creo que esperara que yo fuese capaz de resistirme. Entregó su odre de agua a la supervisora cuando pasó a recogerlos y vio que Zah se lo había quedado mirando boquiabierto. Igual no tendría que haber comentado que maté a uno de sus dioses, pensó Moash mientras ocupaba su puesto en la línea, el último, el más pegado al trineo, obligado a mirar una espalda sudorosa de Parshmenio todo el día. Empezaron a tirar de nuevo, y Moash se preparó para otro duro día de trabajo. Los huertos significaban que la propia Kholinar estaba a poco más de un día de distancia a paso tranquilo. Supuso que los portadores del vacío los forzarían para llegar a la capital al anochecer. Por tanto, los sorprendió que el ejército se desviara de la ruta directa. Se internaron entre las colinas hasta llegar a un pueblo, uno de los muchos suburbios de Kholinar. No se acordaba de su nombre, pero tenía una taberna agradable que recibía bien a los caravaneros. Estaba claro que existían más ejércitos de los portadores del vacío recorriendo Aleskar, porque esa ciudad la habían tomado varios días antes, si no semanas. Había parshmenios patrullándola y los únicos humanos que vio ya estaban trabajando en los campos. Cuando llegó el ejército, los portadores del vacío sorprendieron de nuevo a Moash, seleccionando a algunos hombres que habían tirado de carros y trineos y liberándolos. Eran los más débiles, los que peor lo habían pasado en el camino. Los supervisores los enviaron caminando con esfuerzo hacia Kholinar, que seguía demasiado lejos aún para verla. Intentan cargar la ciudad con refugiados, pensó Moash, con los que ya no valen para trabajar ni para combatir. El grueso del ejército se trasladó a los grandes refugios para tormentas de aquel suburbio. No atacarían la ciudad de inmediato. Los portadores del vacío dejarían descansar a sus tropas, se prepararían y asediarían la capital. De joven se había preguntado por qué no había suburbios a menos de un día andando desde Kholinar. De hecho, no había nada entre sus murallas y el lugar donde estaban, solo llanuras vacías. Incluso las colinas se habían aplanado minándolas hacía siglos. El propósito le resultó evidente en ese momento. Si alguien quería sitiar Kholinar, no podría acercar su ejército más allá de donde estaban. No podría acampar a la sombra de la ciudad porque se lo llevaría por delante la primera tormenta. En el pueblo, los trineos de suministros se dividieron. Unos los enviaron por una calle que le pareció inquietantemente vacía y el suyo bajó por otra. Hasta pasaron por delante de la taberna que le gustaba, la torre caída. Vio el glifo tallado en la piedra a sotavento. Por fin ordenaron que su cuadrilla se detuviera y Moash soltó la ropa, estiró los brazos y soltó un suspiro de alivio. Los habían enviado a un gran terreno abierto cerca de unos almacenes donde había parshmenios cortando madera. ¿Una carpintería?, pensó, y al momento se sintió estúpido. Después de cargar madera todo el camino, ¿qué esperaba? Aún así, una carpintería, como en los campamentos de guerra. Se echó a reír. No te alegres tanto, humano, espetó un supervisor. Pasarás las próximas semanas trabajando aquí, construyendo maquinaria de asedio. Cuando lancemos el asalto, tú irás al frente, corriendo con una escalera hacia las infames murallas de Kholinar.
Moash rió incluso más fuerte. La risa lo consumió, lo sacudió. No podía parar. Siguió soltando carcajadas imposibles de contener hasta que le faltó el aliento y, mareado, se tumbó en el duro suelo de piedra con lágrimas cayendo por los lados de su cara. Hemos investigado a esa mujer. Empezaba la carta más reciente de Emraise a Shallan. Jnan exageró la importancia que tenía al hablar de su pasado. Es cierto que desempeñaba labores de espionaje para la casa Amaradin, como te dijo, pero no era más que un asistente de los auténticos espías. Hemos determinado que es seguro permitir que siga cerca de ti, aunque no deberías confiar demasiado en su lealtad. Si la eliminas, ayudaremos a encubrir su desaparición cuando lo solicites, pero no ponemos objeciones a que permanezca a tu servicio. Shallan suspiró y se apoyó en el respaldo de la silla donde esperaba, fuera de la cámara de audiencias del rey Elhokar. Había encontrado el papel sin esperarlo en su cartera. Adiós a la esperanza de que Ishnah tuviera información útil sobre la sangre espectral. La carta resumaba posesión. ¿Iban a permitir que Ishnah siguiera de cerca de ella? Tormentas se comportaban como si Shallan ya les perteneciera. Negó con la cabeza y hurgó en su cartera hasta encontrar un saquito de esferas. Nadie que lo inspeccionara encontraría nada raro, pues no sabrían que lo había transformado mediante una ilusión pequeña y simple. Aunque parecía violeta, en realidad era blanco. Lo interesante no era la ilusión en sí, sino cómo la estaba alimentando. Ya había practicado en otras ocasiones a fijar una ilusión a patrón o a algún lugar, pero siempre había tenido que proporcionarle su propia luz tormentosa. La ilusión del saquito, sin embargo, bebía de una esfera en su interior. Llevaba ya 4 horas fijas sin que el tejido de luz hubiera requerido luz tormentosa adicional de ella. Poco a poco, la luz había ido consumiéndose de un marco de zafiro, igual que un fabrial drenando su gema. Incluso se había dejado el saquito en su habitación cuando salió y la ilusión seguía en su sitio a su regreso. La ilusión había empezado como un experimento para ayudar a Dalinar a crear sus mapas ilusorios del mundo y luego dejárselos sin tener que quedarse en la reunión, pero estaba empezando a verle todo tipo de posibles aplicaciones. La puerta se abrió y Shallan soltó el saquito en su cartera. Un maestro de sirvientes acompañó a un grupo de mercaderes que habían tenido audiencia con el rey e hizo a Shallan una inclinación y un gesto para que pasara. Shallan entró vacilante en la cámara de audiencias, una sala con una buena alfombra azul y verde llena de muebles. Brillaban diamantes en las lámparas y Elhokar había ordenado pintar la estancia tapando los estratos de las paredes. El propio rey, vestido con uniforme azul colin, estaba desenrollando un mapa en una gran mesa que había a un lado. ¿Quedaba alguien más, Helt?, preguntó al maestro de sirvientes. Creía que esos eran los últimos de... Dejó la frase a medias cuando se volvió. Brillante Shallan, ¿estabas esperando ahí fuera? Podrías haberme visto de inmediato. No quería molestar, dijo Shallan, acercándose a él mientras el maestro de sirvientes preparaba unas bebidas. El mapa de la mesa representaba Kholinar, una gran ciudad que parecía tan impresionante como Bedenar. Los papeles amontonados junto a él parecían contener los últimos informes procedentes de las vinculacañas de la ciudad, y una envejecida fervorosa estaba sentada cerca de ellos, preparada para leérselos al rey o tomar notas si se lo pedía. Creo que estamos casi listos, dijo Elhokar, reparando en el interés de Shallan. La espera ha sido insufrible, pero necesaria sin duda. El capitán Kaladin quería practicar para llevar volando a otras personas antes de hacerlo con mi real persona, y eso es digno de respeto. Me pidió que lo acompañara volando sobre la tormenta hasta Ciudad Tailen, dijo Shallan, para abrir la puerta jurada de allí. Le preocupaba muchísimo que se le cayera gente, pero si iba yo, tendría mi propia luz tormentosa y debería sobrevivir a la caída. Excelente, afirmó Elhokar. Sí, es una buena solución.
Pero no has venido para hablarme de eso. ¿Qué quieres solicitarme? En realidad, dijo Shallan, ¿podríamos hablar un momento en privado, Majestad? El rey frunció el ceño, pero ordenó a los demás que salieran al pasillo. Cuando dos guardias del puente 13 titubearon, Elhokar se mantuvo firme. Es una caballera radiante, les dijo. ¿Qué creéis que va a pasarme? Desfilaron hacia el pasillo, dejándolos a los dos al lado de la mesa de Elhokar. Shallan respiró hondo. Entonces cambió su cara. No se puso la de velo, ni la de radiante. No desveló sus secretos, sino que mostró al rey una ilusión de Adolin. Seguía sorprendiéndola lo mucho que la incomodaba hacerlo delante de alguien. Continuaba diciendo a casi todo el mundo que era una nominadora de lo otro, como Jasnah, para que no supieran de su capacidad de transformarse en otras personas. Elhokar estuvo a punto de dar un salto. ¡Ah! Dijo. ¡Ah! De acuerdo. Majestad, dijo Shallan, cambiando su cara y su cuerpo para parecerse a una limpiadora que había bosquejado un rato antes. Me preocupa que tu misión no vaya a ser tan sencilla como crees. Las cartas de Kholinar, las últimas que habían recibido, eran textos temerosos e inquietos. Hablaban de revueltas, de oscuridad, de Spring que cobraban forma y hacían daño a la gente. Shallan cambió su cara por la de un soldado. He estado preparando un equipo de espías, explicó, especializados en infiltración y obtención de información. Lo he mantenido en secreto por motivos evidentes. Querría ofrecerte mis servicios para tu misión. No estoy muy seguro, repuso Elhokar vacilante, de que Dalinar vaya a querer que me lleve a dos de sus radiantes. Aquí sentada no estoy haciendo gran cosa, dijo Shallan, todavía con la cara del soldado. Además, ¿la misión es suya o tuya? La misión es mía, afirmó el rey. Entonces dudó. Pero no nos engañemos. Si no quiere que vengas... Yo no soy súbdita suya, dijo ella, ni tuya todavía. Soy mi propia dueña. Dime, ¿qué ocurrirá si llegas a Kholinar y la puerta jurada está protegida por el enemigo? ¿Permitirás que el hombre del puente llegue a ella peleando? ¿O quizá exista alguna opción mejor? Cambió su cara por la de una parshmenia que tenía de sus bocetos más antiguos. Elhokar asintió, caminando alrededor de ella. ¿Un equipo, dices, de espías? Interesante. Poco tiempo después, Shallan salió de la cámara llevando una solicitud real formal para que Dalinar concediera a Elhokar la ayuda de Shallan en la misión. Kaladin decía que podría llevar sin problemas a 6 personas, además de unos pocos hombres del puente que podían volar por su cuenta. Con Adolin y Elhokar quedaba espacio para 4 más. Tocó la solicitud de Elhokar en su bolsa segura, junto con la carta de Emraise. Tengo que alejarme de este lugar, pensó Shallan. Tengo que apartarme de ellos, y de Jasnah, al menos hasta que haya averiguado qué es lo que quiero. Una parte de ella sabía lo que estaba haciendo. Cada vez le resultaba más difícil ocultar cosas al fondo de su mente y no pensar en ellas después de haber jurado los ideales. En vez de eso, estaba huyendo. Pero era cierto que podía ayudar al grupo que iría a Kholinar, y le resultaba emocionante la idea de volar hasta la ciudad y descubrir qué secretos guardaba. No solo estaba huyendo, también ayudaría a Adolin a reclamar su hogar. Patrón canturrió desde sus faldas y ella canturrió con él. Suscríbete, da un like, un comentario y a ser posible comparte este video. Me ayudaría mucho si te vuelves miembro del canal de YouTube, y al volverte miembro a ti te llegarían todos los videos de forma anticipada. Fin del capítulo 51. Ok. Patrón está re feliz por las mentiras. O sea, les da que estoy orgulloso de lo mentirosa que es mi niña. Oye, ¿cómo que Kaladin y Shallan juntitos a Dalinar? ¿Cómo? ¿Qué?
Es que me gusta que tenga iniciativa. Me agrada un montón. Y ojalá que todo salga de acuerdo a lo que ella espera. Porque te imaginas que Dalina le diga que no. Igual, Dalina realmente no la manda, ¿sabes? De hecho, nadie de ahí per se es autoridad de Shallan. Así que, pues a lo mejor si le dicen, no, no puedes ir, ella dice, "Ah, yo puedo ir". Entonces veremos, joder. Eh, Me entristece un poco el hecho de que, pues, como que Shallan no haya confiado en nada en Jasna. Por el contrario, la ve como una espina en el culo, básicamente, ¿sabes? La ve como una piedra en el camino. Eh, por otro lado, no me parece tan extraño porque realmente nunca fueron unidas Jasna y Shallan. O sea, ellas nunca fueron unidas. Shallan la admiraba mucho. eh, y Jasna le empezó a tener cierto cariño, pero realmente unidas como tal nunca lo han sido. Así que entiendo que Shallan tenga sus reservas y toda la vaina, además de todo este complejo de ¿sabes? Joder, me siento pequeña otra vez al lado de este ser tan magnífico que es Jasna, ¿sabes? Y ¿cuál era? Este complejo, ¿no? Se llama del, lo tengo en la punta de la lengua, del protagonista, del antagonista, el que dice que menosprecias todo lo que has logrado. Eso tiene un nombre y lo he mencionado antes, que creo que es lo que tiene Shallan, que es evidente, obviamente, que ella tiene como es complejo, no me acuerdo. Gente, ayúdenme antes de cerrar este video. Del impostor, gracias, Wicho. Gracias, exacto. Exacto. Tiene el complejo, mira, complejo del impostor. Que creo que se llama así, ¿no? Sí. Complejo del impostor o síndrome del impostor. Síndrome del impostor es más bien, ¿no? Su nombre. Coloquémosle síndrome. Síndrome del impostor. Es un fenómeno psicológico donde personas exitosas dudan de sus logros y sienten miedo de ser descubiertas como un fraude. A pesar de tener evidencia objetiva de su competencia, se atribuyen los éxitos a factores externos como la suerte, en lugar de a sus propias habilidades. Este síndrome puede afectar a cualquiera, pero se observa con más frecuencia, en personas altamente exitosas y puede ser debilitante. Ahí está. Es claramente lo que sufre la buena de Shallan en esta actualidad, vaya. Veremos cómo le va veremos cómo le va solita con Kalin. Y luego más adelante en la infiltración a Colinar, que wow, hermano, esos como que sprints tomando forma y atacando gente. Oye, la portada de este libro, mira la portada de este libro, hermano. Nos spoilea cosas. Las criaturas de medianoche también son un ejemplo de, ¿sabes? De esta desechada, de esta desecho. Es un ejemplo de esas criaturas. Interesante. Pero bueno, gente. Nada, espero que hayan disfrutado la narración. Nos vemos en la próxima con más de Juramentada.